Bueno, ok. El Señor Jesús los bendiga. Vamos a dar inicio entonces a nuestro mensaje del día de hoy. Entonces, el antisemitismo. Hace 15 días les decía que estábamos definiendo qué era el antisemitismo y prácticamente pues cerramos el mensaje con un pasaje que está en el Salmo 83, en este salmo tan precioso, que nos muestra y es tan revelador, que nos muestra cosas maravillosas, ¿no? Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces, estamos como definiendo qué es esto del antisemitismo. Pues no es otra cosa que querer borrar el nombre de Israel. La palabra bien lo dice este pasaje del Salmo 83, ¿no? No es otra cosa que eso. Si lo quisiera definir, pues lo voy a definir por este pasaje que está aquí en la palabra de Dios, ¿no? Que no haya más memoria del nombre de Israel, que no sea más nación, destruir la nación de Israel. Eso encierra, eso abarca la definición del antisemitismo, aunque la palabra antisemitismo en sí, pues es una palabra un poco confusa porque debería decir anti-Israel, ¿no? Antes de decir antisemitismo, debería decir anti-Israel. Bueno, entonces, en esta enseñanza, yo sé que cuando uno habla un poco sobre este tema, se generan muchas preguntas. Una de las preguntas es si el pueblo o el Estado que está en este momento aquí cerca, a donde nosotros vivimos relativamente cerca, ¿no? Estamos como a 3 horas larguitas. Em, si este Estado es realmente Israel, que tal vez es como una de las dudas, ¿no? Que se han generado. ¿Realmente ese es Israel o ese no es Israel? A ver, ustedes, si alguien quiere aportar algo, bienvenido. Entonces, la pregunta es ese Israel? ¿Esa realmente es la nación de Israel? ¿De la Biblia? ¿La nación bíblica de Israel? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Es esa la nación? ¿Sí o no? En el año... Pastor, no. Yo pienso, según la palabra, que no es. Yo creo que tienen que haber personas escogidas, ¿no? Debe haber personas escogidas, como lo dice el Señor, ¿no? Que Él tiene dispersos por el mundo. Pero en sí la ciudad, según la palabra del Señor, no, porque Él dice que es celestial, o sea, la que el Señor va a Interesante. poner. Qué interesante eso, mi Ya hermano. pues, Muchas gracias. Sí, señor, siga. Siga. ¿No? ¿Ahí ya cerró la idea? Bueno, no, sí, sí, no, pastor, que no que va a poner no, porque él ya todo lo ha dispuesto. Entonces la que bueno, ya tiene preparada, que es diferente, pastor. bueno, bien, mi hermano. Bien, muchas gracias, mi hermano. Entonces, les decía a los hermanos esta mañana, este territorio, este estado que se constituyó en el año de 1948, más exactamente el 14 de mayo de 1948, se constituyó un estado laico que se llama Israel. Se constituyó ese estado, Israel. Um, ¿por qué tomo la palabra laico? Laico. ¿Qué será esto de laico? A ver, laico dice que es independiente de toda confesión religiosa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Que es un estado laico. Es nuestro país, tomándolo como ejemplo, nuestro país Colombia, para los que somos colombianos que estamos conectados, ¿es un estado laico o es un estado con un fundamento donde sus leyes, su constitución, se rigen a partir de su religión? Que ese es el opuesto a ser un estado laico, ¿no? Un estado donde su ley, su constitución, su cultura, es decir, todo prácticamente gira en alrededor de su fe. Ese sería el opuesto a un Estado laico. Un Estado laico es un Estado como el nuestro, como Colombia, que tiene una constitución, que tiene unas leyes que están o que son independientes del fundamento religioso o de la fe que se profesa en ese lugar. Entonces, el país que es gobernado por una ley, una constitución independiente de su fe o de su creencia religiosa, pues es un Estado laico.
el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cuando fue constituido en sus inicios, pues no era ningún Estado laico, porque sus leyes, su constitución, sus fundamentos, sus tradiciones, su cultura, todo giraba en función a lo que el Señor había establecido. Luego, no era ningún Estado laico. Vamos a empezar a entender algunas cosas de por qué es o no es este Estado, esta nación, correctamente, bíblicamente definida como Israel. ¿Será que esta nación es bíblicamente es Israel? ¿Esa nación es bíblicamente Israel? La nación que se encuentra hoy en día, o es el Estado de Israel que conocemos nosotros, ¿es verdaderamente la nación bíblica de Israel? ¿Este es Israel? ¿O cómo debería llamarse mejor, tal vez, si pudiéramos encontrar un nombre más apropiado, pues debería llamarse el Estado judío o la nación judía. Tal vez sería un poco más apropiado, teniendo en cuenta de que los habitantes de allí se entiende por la historia y por las tradiciones, eh, que son algunos, no todos, y ahí también hago este énfasis, no todos, pero se sobreentiende de que son un grupo de descendientes de una tribu. ¿Cuál tribu? Se maneja más de esa forma. A ver, cualquiera o a cualquiera que se le llame judío, se le debe llamar judío porque debe pertenecer o es de la genealogía, ah, de la simiente de esa tribu, de la tribu de Judá. Bueno, entonces, para que vayamos aclarando ciertos términos que nos deben dar más claridad. Entonces, no es bíblicamente Israel, o sí es bíblicamente Israel. Vuelvo y les digo, hago claridad en esto. ¿Es bíblicamente Israel o no es bíblicamente Israel? Eso es importante que lo entendamos. Es importantísimo, porque cuando la mayoría de las religiones o de las comunidades religiosas se refieren al Estado que conocemos hoy como el Estado de Israel, hacen referencia a ellos o a ese Estado como si fuera verdaderamente la nación de Israel, cuando no lo es. No lo es, no lo es. Partiendo de ese principio bíblico, ¿no? Que los que quedaron allí, algunos que quedaron allí, por su genealogía, pues pertenecieron, fue a una tribu, la tribu de Judá, no al pueblo de Israel como tal, completo, no. Bueno, entonces eso es interesante e importante que lo entendamos. Ahora, como es una nación laica, pues sí tiene sus constituciones, cómo se rigen, cómo se gobiernan, aunque dentro de ella pues hay una religión predominante, entre comillas, que es la religión judía, el judaísmo. Entonces es una religión que es predominante, aunque hay muchos israelíes que viven allí que no profesan el judaísmo como religión y son de la nacionalidad de Israel. Bueno, entonces todas estas cosas son importantes que las entendamos, son muy importantes. Entonces, el antisemitismo, teniéndolo como el odio hacia Israel, debería tomarse más bien como anti-Israel, debería ser la palabra, ¿no? Anti-Israel. Eh, Tocó el Señor Jesús en su palabra el tema. Recuerdo que hace 8 días hace 15 días, mi hermana Victoria nos preguntaba si esto estaba en la palabra de Dios, si esto estaba o existía este odio hacia el pueblo de Israel, estaba dentro de la palabra de Dios. Y evidentemente que sí, sí está en la palabra de Dios. Entonces leíamos el Salmo 83 como un salmo que dice muchísimo, pero quiero que leamos otros pasajes también de la palabra de Dios que también nos hablan mucho acerca del odio que vendrían a tener los descendientes, eh, el remanente escogido de Dios, que iban a ser víctimas del odio del mundo. Eso
está escrito, fue dicho, y bueno, eso es lo que ya se está viviendo y se ha vivido durante mucho tiempo. No es de gratis que el odio que se ha tenido sobre una tribu en particular, pues ha redundado en el odio en general hacia todo un pueblo, ¿no? Entonces la gente no habla en muchas ocasiones de los judíos, sino habla de Israel, ¿no? Como un odio a Israel. Y bueno, entonces el odio es generado o es generalizado para todo el pueblo y toda la descendencia que es el remanente que el Señor va a salvar. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 dice así, Mateo capítulo 24 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, os entregarán a tribulación. Y esto no se lo está diciendo en aquella época, no se lo está diciendo a nadie diferente a su pueblo, al pueblo de Israel. O sea, esto no se lo está diciendo a nadie más. Entonces, esto es algo que el Señor dice, esto les va a pasar, esto les va a pasar y van a ser odiados, o sea, va a haber una anti-Israel, o lo que conocemos hoy en día como antisemitismo, los van a odiar y los van a querer matar. Y no solo eso, muchos profesando una religión van a creer que dentro de su religión está bien quererlos matar. No solamente eso, no solamente el odio, sino el querer matar al pueblo de Dios. En el Mateo 24, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Bueno, ¿esto le va a suceder a quién? Pues a los que estamos en el camino del Señor Jesús, como dice la palabra de Dios, a los que aman al Señor Jesucristo y guardan sus mandamientos. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, sobre estas personas va a haber un odio al punto de quererlos aniquilar, exterminar, y que no sean más nación, como dice el Salmo, y que no haya memoria del nombre de Israel. Eso es, como les decía hace 8 días, hace 15 días, si pudiésemos definir el antisemitismo, en eso se define el antisemitismo. Muchos os matarán, dice, entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos los gentes. En otro pasaje dice de todas las naciones por causa de mi nombre. Y no es de gratis. Les decía cómo se ha generado un odio en muchos lugares, en muchos países. Sale la gente a hacer protestas en contra de un pueblo. ¿Por qué? Bueno, las circunstancias, bueno, no voy a discutir ahora el tema de las circunstancias que se han presentado, no es el tema de discutir en este momento, pero es interesante cómo las personas en muchas ocasiones, con mucha ignorancia, salen a hablar en contra y con odio de un pueblo, del pueblo de Israel, no entendiendo muchísimas cosas, entre otras estas que les acabo de decir, que ni es el pueblo de Israel el que está ahí, porque allá hay una parte, un grupo de personas que pertenecen o pertenecieron, no todos, algunos pertenecen a la descendencia de la tribu de Judá. Pero eso no significa que ese sea la nación de Israel. Para que fuese la nación de Israel, pues tendrían que estar como en los tiempos del rey Salomón, como en el tiempo del rey Salomón, pues deberían estar tanto el reino del norte con sus 10 tribus y el reino del sur con sus 2 tribus. El reino del norte pues fue conocido como Efraín, como la casa de Israel, y la parte del sur que se conoció como eh, el reino o la casa de Judá. Entonces, casa de Israel, casa de Judá. Bueno, entonces vea que la cosa, la ignorancia es muy grande en el mundo y las personas salen a decir o a expresarse su odio con mucha ignorancia, un odio con mucha ignorancia. Y eso es lo que no quiero que nos pase a nosotros y que no nos dejemos nosotros contagiar ni del odio ni de la ignorancia, ¿no? Porque, bueno, tanto lo uno como lo otro es muy malo. O sea, no puedo ser tan ignorante en la palabra de Dios de no tener también la capacidad de salir a dar una explicación a las personas que hoy en día están pidiendo una explicación de qué es lo que pasa. A ver, entonces, ¿cuál es el malo? ¿Cuál es el bueno? Bueno, esas son, bueno, como les digo, no voy a hablar exactamente de la guerra como tal. Estoy hablando y me refiero al odio hacia un pueblo. La pelea, les decía, por causas religiosas, básicamente hoy en día eso es una de las causas más fuertes, especialmente aquí en el Medio Oriente,
una de las causas más fuertes del odio en contra del pueblo de Israel, pues es la causa religiosa. La causa religiosa. Y vea, es interesante cómo el Señor también dejó escrito esta causa religiosa por la cual iban a odiar al pueblo de Israel. En Juan, en el capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora. Aquí ya estamos hablando de cuestiones religiosas, odios religiosos, que bueno, ya ni qué hablar, bueno, ese tema de la parte territorial, que a veces uno como que quiere tomar parte en esto de la parte territorial, ¿cierto? Uno como que quiere tomar parte aquí en esta parte territorial, en esta guerra territorial, como que, no, es que pues allí es donde está la Tierra Santa, entonces pues nosotros tenemos que ir a defender la Tierra Santa porque pues el Señor dijo que, bueno, y nos inventamos una cantidad de cosas. Bastante interesante esto, ¿no? Una Tierra Santa o una Tierra entre comillas santa, donde prevalecen muchas religiones, no solamente una, muchas. Entonces allí se adoran bueno, hay diferentes deidades paganas a las cuales se adoran allí. ¿Será que las personas también podrían confundir lo que está pasando por la palabra mal de pronto tomada de Lucas 19:40? ¿La puedo leer, pastor? Sí, señora, por favor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús en Lucas 19:40. Cuando Jesús, a veces la palabra dice cuando Jesús y a mí me da como con ese respeto, yo siempre digo cuando el Señor Jesús. O sea, como que decir Jesús me siento como, ¿sí? No sé si está mal Estamos, cambiar ese pedazo o estamos, no, pastor. mi hermana, estamos en un mismo sentir, la verdad, Bueno, estamos en un mismo entonces, sentir. Yo también tengo ese mismo sentir cuando hablo del Señor Jesucristo, y ya lo digo también ya hasta sin problema. Yo no hablo de él como si estuviera hablando del paisano por ahí del barrio. No, yo estoy hablando del Señor Jesús. En bueno, inglés, pastor. en inglés se usa una palabra, un grado es una palabra que se usa solamente para la nobleza, para los que son reyes, no más. ¿Cuál es la palabra que se usa en inglés? Que a mí me parece muy interesante que se use esa palabra y es la palabra Lord. Lord. La palabra Lord, cuando se ve en inglés, siempre que hablan del Señor Jesús, siempre dicen Lord Jesus. Entonces siempre se usa la palabra Señor, pero Señor no es Señor de ahí del vecino, no. Lord es un grado de un reino, es un Lord, es un grado en un reino. Y nosotros, pues como nuestro idioma, pues no tiene esa diferenciación en la palabra Señor, pues nosotros usamos la palabra Señor, pero bueno, entendemos que estamos haciendo referencia no a un Señor como usted o como yo o como alguien, sino al Señor de señores, que es el Señor Jesús. Amén. Amén, pastor. Entonces, dice Lucas 19:40-44, dice, cuando el Señor Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo, si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Amén. Bueno, sí, hay muchos pasajes en donde muestran que la ciudad, el pueblo de aquella época iba a ser atacado. De hecho, cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, eh, porque los discípulos pues querían mostrarle la ciudad, ¿no? Mire la ciudad, cómo está hermosa, mire esta belleza de templo que tenemos y todo esto de hermosura, de edificios, como nuestro día nosotros, ¿no? También salimos como a mostrar los edificios, mire estos edificios tan hermosos, mire estos templos tan hermosos. La respuesta del Señor Jesucristo es, no quedará piedra sobre piedra, sobre eso, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Y efectivamente, no quedó piedra sobre el templo
que existía en ese momento. De ese templo no quedó absolutamente piedra sobre piedra, dice la palabra de Dios. Fue destruido y parece que históricamente se habla de que en el año 70 vinieron y lo destruyeron y sitiaron el lugar y bueno, hubo toda esta destrucción. Bueno, entonces parece que eso como que ocurrió históricamente más o menos en el año 70. Entonces hay bastantes pasajes que podrían hablar de ataques que va a tener Israel, Jerusalén, bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Entonces algunos han querido pensar que por algunos pasajes necesariamente pueden estar haciendo referencia a lo que está pasando hoy en día y no se puede descartar. No se puede descartar tampoco que, bueno, igual el Señor puso su nombre, el nombre del Señor, en un pueblo y por su gracia y por su misericordia ha querido mantener, y aquí viene otra cuestión importante también ¿no? de entender, que el Señor ha querido mantener el nombre del pueblo aún vigente, ¿no? Él lo ha querido mantener vigente y todo el mundo entiende de que existe un pueblo que se llama Israel, porque todavía está vigente, el Señor lo estableció en un lugar, en una nación, en nuestros tiempos. Ahora, yo estoy hablando de la población que está allí, que algunos piensan que esa es la nación de Israel, cuando no la es, no la es, no es la nación de Israel. Bueno, eso es lo que estoy tratando de aclarar. En el libro de Juan, en el capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, vea pues, vea, cualquiera que os mate. O sea, que va a haber una persecución al punto de que van a querer aniquilar, matar, desaparecer al pueblo de Dios. Eso está escrito. Eso está escrito. Y vea, y no solamente por cuestiones de tierras, lo cual no debería existir. Porque esto de nosotros estar como pensando de que sí, es que esa tierra es la que hay que defender porque es la tierra santa. Bueno, eso habría que aclararlo también, ¿no? Porque pues el Señor dice en su palabra que lo que está allí, lo que está sucediendo allí, Él lo define de esta manera. Mire, permítame, le busco este pasaje que me parece interesantísimo. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Dice así, mire. Apocalipsis 11 8. Versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. A ver, hay una ciudad que en sentido espiritual, o sea, ¿qué quiere decir en sentido espiritual? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios cuando dice que es en sentido espiritual? O sea que lo que está sucediendo allí, lo que está sucediendo allí, es exactamente lo que pasó en Sodoma y en Egipto, o sea, en la parte espiritual, en la perversión, en la maldad. Todo esto que sucedía allí fue lo mismo que pasó en Sodoma con todas las perversidades de Sodoma, y es lo mismo que pasó en Egipto, y Egipto siempre hace referencia a sus dioses, a su idolatría, ¿no? Y Sodoma a su perversión. Entonces, eh, y el Señor hace una comparación acá, y dice que esta ciudad, en sentido espiritual, el Señor la llama de esta manera. Entonces, eso como que para que nos calmemos un poquito, que a veces como que no, sí, vamos a pelear por esta tierra, por eso, pero mire, ellos aman al Señor Jesús, ellos creen en el Señor Jesús. O sea, no estoy hablando, y no quiero hacer referencia a una tribu en específico, porque a veces yo digo, si yo dijera, es que los judíos aman al Señor Jesucristo, bueno, yo estaría entrando en un error, porque hay judíos que sí aman al Señor Jesucristo. Entonces yo creo que una de las maneras más correctas tal vez de preguntar es, ¿el judaísmo ama al Señor Jesús? Eso sería ya otra cosa, ¿no? ¿El judaísmo ama al Señor Jesús? Porque cuando yo digo, los judíos aman a Jesús, no, los judíos no aman a Jesús, no, espere un momentito porque eso es un error. También hay judíos que creen en el Señor Jesucristo. De hecho, cuando el Señor vino, Él vino a la tierra de Judá, porque pues, ya en ese momento no existía la tierra del norte, en el tiempo que vino el Señor Jesucristo, y los que creían en Él
pertenecían al reino de Judá, a la parte del sur, a la casa de Judá, o sea que eran judíos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Bueno, Pablo pues no era judío, pero eh, algunos de sus discípulos sí lo eran, vivían allí, por consiguiente eran judíos. Entonces, no puede uno decir, es que los judíos no creen en Jesús. No. El que practica el judaísmo no cree en Jesús. Eso es otra cosa y eso sí es cierto. El que practica el judaísmo no cree en Jesús. No lo cree. El Señor Jesús no está dentro del judaísmo. El Señor Jesús, el verdadero de las escrituras, ¿no? No está dentro del judaísmo. eh, por consiguiente, pues ellos son una religión anticristo. Bueno, entonces, bueno, todo eso hay que considerarlo. Todo eso hay que considerarlo. A ver, estaría yo apoyando a un grupo de personas que son anticristo o a un grupo de personas que profesan una creencia anticristo. ¿Está bien que yo apoye? Eso es algo, un entendimiento que hay que saber manejarlo e hilarlo muy finamente, muy finamente. Y vuelvo y les digo, porque ahí uno no puede caer en el error de decir, es que los judíos no creen en Jesús. No, porque sí hay judíos que creen en el Señor Jesús. Y seguramente que habrán algunos otros judíos a los cuales el Señor Jesús pues va a llamar y los va a salvar. Entonces, porque recordemos que pues la palabra de Dios dice que cuando Él venga, en su venida, el Señor habla sobre la salvación a 12.000 miembros de cada tribu, 12.000 de cada tribu. Entonces, yo debo tener el entendimiento de que cuando el Señor venga, Él va a salvar a 12.000 de cada tribu. Entonces, eso sí dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, pues eso está aquí, en las Escrituras. En el capítulo 7 dice, después de esto había cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Recuerde que el Señor envía a sus ángeles a los cuatro extremos de la tierra, como dice la palabra de Dios, para levantar a su pueblo, para levantar a su pueblo. Pues cuando Él va a levantar a su pueblo, esta parte está totalmente relacionada con la profecía de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él va a levantar a su pueblo. Él dice que Él va a levantar a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra. ¿Y qué pasó en ese momento cuando el Señor venga? Dice, oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice que son 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y hacen específicamente y los nombra cada uno, ¿no? Y el primero que nombra en el versículo 5 dice de la tribu de Judá, 12.000 sellados. Así que este mal entendimiento de que es que los judíos, entonces el Señor no va a salvar a los judíos, porque es que los judíos, y empezamos a decir cosas sin ningún entendimiento, con total ignorancia, cuando la palabra de Dios dice que el Señor va a volver a tener misericordia de su pueblo y que va a salvar a su pueblo. Por esa razón es que nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, por esa razón es que nosotros hoy en día el Señor nos está llevando al entendimiento de verdaderamente qué es la palabra de Dios, a sus mandamientos. Él nos está guiando en este camino de la salvación. ¿Por qué? Porque ha vuelto a tener misericordia de su pueblo. Nosotros somos parte del pueblo de Dios, del cual Él ha tenido misericordia. Ahora, volviendo un poquito atrás de lo que estaba diciendo, aquí en el capítulo 11 que les decía que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto a un sitio. La palabra de Dios nombra un sitio allí que él está llamando Sodoma y Egipto. ¿Por qué lo llama Sodoma y Egipto? Porque Sodoma, pues porque es un sitio donde hay perversión, pero en cantidades. Perversión no es de gratis, que una de las capitales o la capital, no estoy 100% seguro de esto que estoy diciendo, esto me lo dejo de tarea y a ver si de pronto alguno de ustedes lo conoce mejor, pero una de las capitales o la capital del movimiento perverso LGTB, pues es Tel Aviv. Eso no es gratis para nadie, ¿no? Eso no es de, o sea, bueno, eso es de conocimiento de todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues muchos podrán decir, este es el Israel de Dios.
y pues de acuerdo a la palabra de Dios, pues es un grupo de personas que están pervertidas. No por supuesto que pues es un grupo de personas que están totalmente desviadas. Es decir, no es de gratis que la capital del movimiento LGTB esté allí, en Tel Aviv. Entonces eso significa Sodoma. Sodoma dentro de un gobierno que debería estar bajo la ley de Dios, pero no está bajo la ley de Dios, totalmente independiente de la ley de Dios. Por eso les decía que es un gobierno laico, porque no se rige por la ley de Dios, no se rige por la palabra de Dios, se rige por otras normas y por otras, se rige por perversiones además, porque si permiten todo esto es porque hay perversión. Esto es interesante entenderlo, vuelvo y les digo, mis hermanos, en el buen entendimiento, en el mejor entendimiento de la palabra de Dios, en el mejor entendimiento. Dice que se llama Sodoma y Egipto. ¿Egipto por qué? Bueno, ya vimos hace un mes largo, cuando hubo una incursión allí, una situación allí, y una de las cámaras, que al Señor no le escapa nada, ¿no? Una de las cámaras, en coincidencia, no, al Señor no se le escapa nada. La cámara precisamente muestra cómo están allí haciendo toda una carne para Baal, un carnaval allí musical, y están adorando a un ídolo, a un Buda, y entonces nos damos cuenta de cómo va todo esto, cómo va todo esto, vean todo lo que sucede, vea toda la perversión, vea el Sodoma y vea el Egipto, adoración a dioses, y no solo eso, porque pues también para nadie es un secreto que hay religiones dentro de este estado, dentro de esta nación, que no se rige por la palabra de Dios, porque si se rigiera por la palabra de Dios, pues no se permitiría que hubiese este tipo de creencias en dioses falsos, en dioses paganos. Y pues allí impera que también el catolicismo, el cristianismo, con todos sus paganismos, allí está el islam con todo su paganismo, y por lo que veo y por lo que vimos, si hay un Buda, es porque también está el budismo por ahí metido. Entonces, vea todo esto que nos está mostrando el Señor. Ah, dice en la palabra de Dios, la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, para los que digan, no, ahí no está hablando de Jerusalén, entonces, o de lo que conocemos hoy como Israel. Pues sí, sí está hablando de Israel, porque pues, ¿dónde fue crucificado el Señor Jesucristo? ¿Dónde fue puesto en un madero? Para ser más claro. ¿En dónde fue puesto el Señor Jesucristo en un madero? ¿Mm? ¿Quién me quiere decir? ¿En dónde fue muerto el Señor Jesucristo en un madero? ¿Nadie se acuerda? En qué ciudad, en qué sitio fue puesto en un madero el Señor Jesucristo? Bueno, pues fue puesto en el Gólgota, que eso está allí en lo que se conocía como, o en lo que se conoce como Jerusalén, ¿no? Y aquí la palabra de Dios dice que donde fue crucificado el Señor Jesucristo, el Señor lo está llamando Sodoma y Egipto. Y bueno, esto me tiene que dar más entendimiento, más entendimiento. Ah, ¿Son todos los habitantes o los ciudadanos del Estado de Israel pueblo de Dios? Allí se me tiene que generar otra pregunta, ¿no? ¿Son todos pueblo de Dios? Vea, por lo que estamos viendo y por lo que ya el Señor nos está mostrando, pues no, no es así, no es así, no es así. Y por esta razón tampoco podemos llamarlo el pueblo de Dios. Algunos predicadores, cuando se refieren al Estado de Israel, dicen es que ellos son el reloj de Dios. Son el pueblo de Dios. Y me da mucha pena, pero bíblicamente eso no lo es. Todo lo contrario, el Señor no me dice que el pueblo de Dios, el Señor me dice que ahí hay un pueblo perverso y un pueblo pagano. Y bueno, no me está diciendo eso Jesús. No, que es que sí, porque es que allá sí se guarda la ley. Pues me vuelve y me da otra vez vergüenza en aclararle a algunos bueno, que piensan eso. Eh, qué pena con ustedes, con los que piensan eso, porque la palabra de Dios dice que la ley me lleva al Señor Jesucristo. Así que todo aquel que dice guardar la ley de Dios, necesariamente esa persona tiene que amar al Señor Jesucristo. Y el judaísmo como religión, la religión del judaísmo, no ama al Señor Jesucristo, todo lo contrario, odia y aborrece al Señor Jesús. ¿No? Así que no nos dejemos tampoco llevar así como por discursos. No, es que salió el presidente de Israel y dijo, gracias cristianos, porque es que ustedes nos ayudan. No nos dejemos llevar tanto por eso. No nos dejemos llevar por muchas cosas. Nos dejamos, somos fácilmente
engañados, ¿no? Por discursos. Bueno, no, es que nos dio las gracias. Dicen, no, es que el presidente salió y nos dio las gracias a nosotros. Bueno, pues qué equivocados que están todos, porque ni ese señor ama al Señor Jesucristo, nunca ha salido a expresar nada del Señor Jesucristo, ni el cristianismo como tal ama al Señor Jesucristo. Y bueno, aquí algunos se podrán poner sus pelos de cabeza parados, porque ¿cómo así que los cristianos nada más en Cristo? No, porque tampoco el Señor vino a crear ninguna religión, cristianismo, y en el cristianismo se aborrece la ley de Dios, en el cristianismo no se acepta la ley de Dios, todo lo contrario, se rechaza la ley de Dios, y si alguien rechaza la ley de Dios, pues la palabra de Dios dice que no ama al Señor Jesucristo. Así le canten y así hagan alabanzas y así hagan reuniones y bueno, pero cualquier religión, mi hermano y mi hermana, mire, cualquier religión, cualquier congregación, cualquiera, cualquiera, la que usted quiera poner, la denominación que usted quiera poner, que le diga que la ley de Dios fue abrogada, que ya no estamos bajo la ley, esa comunidad, religión, sistema religioso, como usted lo quiera llamar, es una comunidad anticristo. Lo que pasa es que a nosotros nos dieron un concepto muy vago de qué es ser un anticristo, ¿no? El concepto del anticristo nos limitaron a nosotros a decir que es que el anticristo es un personaje que va a salir a final de los tiempos y entonces va a venir a hacer esto y aquello y va a gobernar el mundo y estamos esperando a ver si es Barack Obama o si era, no sé, o si es Donald Trump o si es el presidente de no sé dónde y bueno, y empezamos nosotros a fabular, ¿no? Porque andamos en mentiras y en engaños y en historietas que nos contaron y nos están contando en las iglesias eh, llevadas por el engaño, por la mentira. No hay tal. Eso no es cierto. No es cierto. En el libro de Juan, aquí está un pasaje que habla sobre la mujer samaritana. La mujer samaritana representa las tribus que se perdieron, tribus perdidas. Eso representa a la mujer samaritana, porque pues samaritana viene de Samaria, Samaria pues hace parte, era la capital del Reino del Norte, la capital del Reino del Norte, que fue enviada, que el Señor mandó a la dispersión por el mundo, entonces se dispersó totalmente por el mundo y también hay muchos judíos que están dispersos por el mundo y que tampoco han vuelto a este sitio que se llama hoy en día Israel, no, hay muchos que conocen su ascendencia judía y no han vuelto a este sitio porque saben que lo que está pasando allí no es correcto. Bueno, entonces eso es interesante todo esto de entender y aprender. Juan capítulo 4 dice, hablando de la mujer samaritana, vuelvo y les digo que representa a las tribus de Israel, a las tribus que andan por el mundo, que se han casado una, dos, tres, cuatro, cinco veces, andan con diferentes maridos, dejaron al único esposo y se volvieron a- al adulterio, a la fornicación. Esa es la representación de las tribus de Israel, que andan perdidas por el mundo y andan en adulterio y en fornicación con otros dioses falsos. Eso es lo que está mostrando aquí el Señor Jesucristo. Pero que volverá a tener misericordia de ella también, como nos muestra este pasaje tan maravilloso, tan precioso. El Señor Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Y bueno, pues ella, no, ¿cuál marido? Sí, ha tenido cinco. O sea, ni siquiera ha tenido marido. Cinco maridos ha tenido, dice la palabra de Dios. No tengo marido, pues le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. ¿Por qué no es tu marido? Porque el único verdadero marido era el Señor Jesús, con el que va a haber las bodas del Cordero. Él era el único verdadero. Los demás no eran, nunca han sido, nunca han sido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron, y bueno, aquí viene una cuestión geográfica, ¿no? Interesante también de aclarar, una cuestión geográfica muy interesante. Dice la palabra de Dios, nuestros padres, o sea, ella va a hacer referencia a sitios, a una geografía. Nuestros padres adoraron en este sitio. O sea, este es nuestro sitio, ¿verdad? Ese es el sitio que nosotros tenemos que cuidar, proteger, defender. Aquí estamos defendiendo nuestro sitio, ¿no? Tenemos derecho a defender nuestro sitio. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor de nosotros?
En algún momento tal vez nosotros hasta lo hemos pensado, ¿no? Nosotros en algún momento como que nos hemos sentido tentados a movernos allí, como que voy allá y en mi corazón como que yo también voy a ir a defender una tierra allí, que bueno, ¿será que eso es lo que quiere el Señor de mí? Que yo vaya a defender allí una tierra. ¿Ya? ¿Será que eso es? Eso me tiene que poner a meditar. Señor, ¿será que eso es? Porque, porque por supuesto que nosotros, como hijos de Dios, como linaje de Abraham, como herederos en una promesa, con el entendimiento que tenemos hoy en día de que por nuestra, si yo amo al Señor Jesucristo, pues por mis venas, dice la palabra de Dios, corre sangre del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, por mis venas corre, eso lo dice la palabra de Dios, linaje, linaje de Abraham sois. Eso dice esperma de Abraham sois, dice la palabra de Dios. Si yo amo al Señor Jesucristo y quiero caminar en guardar sus mandamientos, dice el Señor, linaje de Abraham sois. Y herederos según una promesa. O sea, la promesa era para Abraham, Isaac, Jacob, o sea, Israel. Entonces, eso está en mí. Ahora, el hecho de que esté en mí hace que yo tenga temor en proferir algunas palabras de maldición o de odio en contra de algunos que también son hermanos míos. Entonces yo oro por ellos para que, bueno, el Señor tenga misericordia y el Señor dice, oren, y yo oro porque pues no sé de allí a quiénes va a llamar el Señor, a quienes el Señor va a salvar, como así la claridad hoy en día, hoy también un hermano que inclusive dentro del bando contrario, pues también hay unos ahí, un remanente, porque el Señor dice que Él tiene remanente esparcidos en naciones, en todas partes, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en el versículo 20, Juan capítulo 4, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ya, te está dando un sitio, ¿no? Aquí en este monte. Y este es nuestro sitio, y este es nuestro sitio sagrado, nuestro monte, nuestra tierra, es nuestro sitio sagrado. Ok. Y dice, y vosotros, dice la samaritana, en su entendimiento, dice ella, y ustedes, bueno, ustedes, permítame, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces allí estaba como una pugna, ¿no? Un entendimiento sobre cuál sitio y cuál sitio. Entonces, no, nosotros decimos que en este sitio y ustedes, porque si ella lo dice, es porque ese era el entendimiento de esa época que hasta hoy en día hay todavía, existe. Ustedes dicen, a ustedes está haciendo referencia a la tribu de Judá, a la tribu judía que está allí. Ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Pues, allá. Por esta razón muchos dicen, no, es que vamos a la tierra santa de Jerusalén y bueno, ya vimos que bueno, pues no es tan santa porque el Señor dice que allá hay un Sodoma y un Egipto, ¿no? Pero pues no es tan santa. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que es en Jerusalén, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cuál de los dos tenía la razón? ¿O cuál de los dos tiene la razón? Pues ninguno. Esto es maravilloso, la palabra de Dios, mire, ninguno de los dos. Aquí está el Señor Jesucristo dando claridad y dice, pues venga a ver, le digo, mujer, venga, le digo. A ver, Jesús le dijo, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, donde estaba ella, él ahí al lado de la Samaritana, que era un sitio de los samaritanos, que ellos tomaban como el sitio sagrado, pues, su sitio sagrado, su tierra sagrada, no, dice, ni en este sitio, no, pero en cambio en el otro sí, pues miremos a ver qué es lo que dice el Señor Jesús, dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no es una cuestión de tierra territorial. Ya eso, ya el Señor los mandó al exilio, el Señor quitó tierras porque se entró al paganismo y entonces hubo unas maldiciones que vinieron. Ahora no es así, ya no es así, ya es bueno, ya. Esto que era una sombra de lo que había de venir, ya no es, ya, ni aquí ni allá. Es interesante, ni aquí ni allá. ¿Será que los verdaderos entendidos o hijos de Dios en la palabra de Dios, pues no lo sabían? Yo voy a citar a Abraham. Citemos a Abraham, a ver, y quiero ir al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena.
morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la promesa. Porque esperaba, o sea, él llegó a esa tierra y dijo, bueno, aquí estoy, pero aquí sigo siendo extranjero. ¿Por qué se consideraba extranjero allí? Porque no consideraba que esa era la tierra verdadera que es de la que el Señor ha hablado, dijo, te daré la tierra de Israel. ¿Será que esa es la tierra? Algunos en las religiones nuestras contemporáneas, modernas, cristianismo, evangélicos, adventistas, hay muchos, no sé quién más esté diciendo eso. No, es que ese es el cumplimiento a la profecía que el Señor hizo, por ejemplo, en Isaías capítulo 36. Se dice, no, es que allí se está dando la creación del Estado de Israel en el año de 1948, se debe al cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 36, por ejemplo. ¿No? Es que allí, cuando el Señor dice que nos va a traer a la tierra de Israel, entonces ese es el cumplimiento de la profecía. ¿Será que ese es el cumplimiento de la profecía? Es más, les voy a leer la profecía, ¿no? La profecía dice así, Ezequiel capítulo 11, dice así. Dice, por tanto, así dicho el Señor Jesús, yo recogeré de los pueblos. Ah, claro, yo recogeré de su pueblo, claro, claro, vamos a ver qué pasó allí. Y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Claro, ese es el cumplimiento, claro, claro. Ahí lo que pasó en ese año fue el cumplimiento de la profecía que el Señor estableció para el pueblo de Israel, de que nos iba a reunir allá en la nación de Israel. Ese es el entendimiento que algunos, muchos tienen. Hoy en día, no, es que ahí se cumplió la profecía. ¿Se cumplió la profecía? Si no se cumplió la profecía, o si se cumplió la profecía, pues bueno, ese es el pueblo de Israel. Pero si la profecía no se cumplió, entonces no podemos hablar de que allí está el Señor dándole cumplimiento a esa profecía que él escribió. Por tanto, día así ha dicho el Señor Jesús, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y entonces a mí, ¿por qué no me ha llevado? Bueno, o será que cuando el Señor dice, lo recogeré es porque el Señor va a mandar unos aviones allá y van a llevar, vienen los aviones y se va a llevar unas personas para allá y entonces esto es el cumplimiento a la profecía, llevarnos en aviones. ¿Será que eso es lo que iba a hacer el Señor? Pues no, no es eso, no es eso. Dice la palabra de Dios, yo recogeré los pueblos y os congregaré en la tierra en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías. Bueno, bueno, aquí ya volvemos nuevamente a lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? Dice, volverán a ella y quitarán, allá no habrá más idolatrías. ¿Hay idolatrías o no hay idolatrías? Conocido, actualmente conocido, Estado laico de Israel. ¿Hay idolatrías o no? Si hay Sí, idolatrías, señora. perdón, pastor, sí hay, y mucha. Y Sí, muchas, cuando el Señor Jesús demasiadas. me permitió, cuando el Señor Jesús nos permitió a nosotros ir y que no conocíamos todavía a Él, se ve casi todas las calles, casi toda la ciudad, pastor. Y yo le iba a aportar también en la palabra, por eso dice que Abraham vivía como extranjero, porque la ciudad que él, o sea, el que él sabía que el Señor le había prometido era la celestial, porque por eso dice que asimismo estuvo Isaac y Jacob, ¿no? O sea, la promesa del Señor, nosotros sabemos que incluso la mayoría de personas a veces pensábamos, cuando uno va allá, era de que, pues, gracias al Señor Jesús, pues Él estuvo, pero realmente uno no es salvo por ir allá, o sea, por no, es salvo por la misericordia del Señor. Entonces, sí, la palabra se cumple, pastor, se cumple acá también en Hebreos. Él nos está hablando claro y mire que más abajito de que usted leyó, incluso dice que la ciudad que esperaba era cimentada por el Señor Jesús, dice, y vivió así porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Obviamente sabemos que el mundo también lo ha construido el Señor, ¿no? Pero él esperaba era allá, pastor. Esa es la fe que nosotros tenemos, ¿no, pastor? Esa es la fe que el Señor Jesús ha puesto en nosotros, que Sí, somos señor. peregrinos. Totalmente, mi hermana. Totalmente, totalmente. Somos peregrinos. Totalmente, totalmente de acuerdo, mi hermana.
En el versículo 10 lo que mi hermana está leyendo, que lo dejé pendiente, leí el 9 pero no leí el 10. Lo dejé un poquito pendiente para hablar un poquito sobre la profecía que supuestamente se había de cumplir. Pero ya que lo mismo lo tocó, pues leámoslo. En el versículo 10 del libro de Hebreos, capítulo 11 versículo 10, cuando Abraham dice que habitó allí en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad, a ver, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Ni en este monte, ni en ese, ni en Jerusalén. No es acá. No es acá. No es acá. Para que vayamos entendiendo eso. No es acá. Y muchas personas que son de la nacionalidad eh, israelí, que están allá, y bueno, piensan que se trata de la tierra. No, no se trata de la tierra. No, es que el Señor nos dio esta tierra y es que se trata de esta tierra. No, no se trata de esa tierra. No se trata de esa tierra. Y Abraham dice que él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos. Esa era la que le prometieron a él. O sea, a Abraham no le prometieron otra ciudad aquí en la tierra. No, a él le prometieron la ciudad y él estaba esperando como peregrino. Él mantenía aquí en la tierra, pero bueno, estoy acá, ¿sí? Pero estoy esperando la promesa del Señor. Estoy esperando. Él mantenía esperando la promesa del Señor, aunque vivía allí en esa tierra. Pero él esperaba la promesa del Señor Jesucristo. ¿Acaso ellos que dicen que son descendientes de Abraham, o los que habitan ahorita esta nación, están pensando lo mismo? ¿Estarán pensando lo mismo? O muchos alrededor del mundo que profesan religiones, que cristianismo y que otras religiones, y que entonces sí, esa es la tierra de Dios, es que esa es la tierra sagrada, y es que esa es la tierra. Bueno, pues eso no dice la palabra de Dios. Que sí, porque es que ahí se dio cumplimiento a la profecía del Señor Jesús. Bueno, pues no, no se dio ningún cumplimiento. Dice que Abraham estaba allí como extranjero, como peregrino allí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es una ciudad aquí de fea, horrible, ya prácticamente destruida, vieja, llena de nada, porque esos son puros escombros prácticamente. No está hablando de eso no está hablando, esa no es la ciudad de la que está hablando el Señor. La palabra de Dios dice que Abraham esperaba a la nueva Jerusalén, la que viene de lo alto. Esa es la ciudad que el Señor estaba, o que Abraham estaba esperando, y que nosotros debemos esperar y no centrarnos a ver si vamos a pelear por aquí, por allá, por un pedazo de tierra, por el otro pedazo de tierra, y que esto es mío, y entonces ahí lo que sale a reflejarse es el egoísmo, el odio, las rencillas, es que nosotros no perdonamos, y bueno, qué difícil todo eso, no, no, yo no perdono, wow, qué difícil es esto del perdón, qué difícil es esto del perdón en el corazón del ser humano, ¿no? Qué duro es esto, perdonar. Todavía dice la palabra de Dios que hay corazones duros, o sea, el corazón todavía está endurecido, por eso vienen sentimientos a nosotros, ¿no? Sentimientos de odio, sentimientos de tristeza, vienen sentimientos de amargura. Eh, no perdonamos, es muy difícil para nosotros perdonar en muchas ocasiones, en diversas situaciones. Es muy difícil, porque todavía tenemos corazones duros. Eso pasa por eso. Pastor, buenas tardes, buenos días, el Señor Jesús los bendiga. Un abracito para todos. Quería era hacer una pregunta. Lo que Sí, pasa sí. es que su merced dijo que lo que esperaba Abraham, que era esa tierra, es la eh, Israel, pues, perdón, la tierra cuando ya el Señor venga por segunda vez, ¿cierto? Entonces, cuando en Hebreos 11 dicen que en Hebreos 11 habla acerca de la fe que tuvieron todos aquellos Exacto. profetas que hicieron todo Oh, deseando alcanzar esa tierra o esa promesa. Entonces, en 39 en el capítulo 11 del versículo 39 dice la palabra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, perdón, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, ahí mi pregunta es,
ellos, pues ahí la palabra dice que ellos no recibieron la prometida, entonces yo asumía que ellos no pudieron ver esa tierra prometida, por ejemplo, Moisés, no pudieron estar, no pudo estar allí. Ujú, Pero entonces si ellos ya están con el Señor, ellos ya están en la tierra prometida, o esta tierra todavía no se va a dar sino después de su segunda venida, y ellos están es con el Señor Jesús en el paraíso. Ahí tengo esa pregunta, pastor. bueno, O sea, hermano. esa tierra, esa nueva, Ujú, ¿cómo se lo mencionó ahorita? O sea, cuando sea esa tierra nueva, así que todos vamos a habitar con el Señor después ujú, de su segunda venida, pues eso todavía no está, ¿cierto? ya, Pero ujú, ellos sí están en la presencia del Señor, porque inclusive cuando ellos vinieron, que vino Abraham, que se presentó delante del Señor Jesús, que estuvieron hablando, pues ellos están vivos, que la palabra ujú. así lo dice, pues ellos ya están resucitados en el paraíso o en el cielo con el Señor. Entonces, esa es mi pregunta, pastor. Hermano, muy interesante su pregunta. Muy interesante. Yo sí le pido que con respecto a esta pregunta, que es tan interesante, nos regale un tiempo, porque yo sí necesito que pedir al Señor que me dé claridad en algunas cosas. Yo tengo algunos conceptos, para serle sincero, tengo algunos conceptos que algunos de ellos son conceptos que se han manejado durante mucho tiempo, pero me han surgido ciertas dudas con respecto al estado de las almas en el tiempo, en este tiempo de hoy. Quiero resolver primero, ¿sí? Para poderle responder su pregunta correctamente. Eh, Normalmente uno maneja ciertos conceptos que han sido recibidos, pero hay otros pasajes que me están trayendo algunas inquietudes, entonces yo prefiero no contestarle su pregunta. Así, Abraham está en este momento en la Nueva Jerusalén, que es como su pregunta, mi hermano, más concretamente, es Sí, si señor, o sea, esa es como más, exacto. más concretamente la pregunta, ¿cierto? ¿Está Abraham en este momento en la Nueva Jerusalén? Que creo que esa es su pregunta, creo que esa es su pregunta. Entonces, que me Sí, parece es que interesante. ahorita, No me la había planteado de esa manera, pero me parece interesante la pregunta. estaba mencionando usted que ellos no alcanzaron lo prometido, Sí. pero estábamos hablando a modo espiritual de esa nueva Jerusalén, de esa nueva tierra Ujú, prometida para todos. ujú, Y pues yo lo había visto en el sentido, en la palabra, que ellos no pudieron pisar físicamente porque correcto. murieron antes de que Sí, ellos llegaran allá. Entonces claro. ahí me surgió la pregunta. Y si no pudieron pisarlas, porque no era esa, ¿no? No, no era esa. Estuvieron en la supuesta tierra prometida, pero no era. No era. Ya, no era. Dice que Abraham pues estuvo ahí como peregrino en tierra extranjera, pero él seguía esperando la promesa. No era esa. ¿Cierto? Dice, no era. Y más adelante en el versículo que su merced nos acaba de leer, dice, esos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Entonces, no era esa tierra, no era esa tierra, ¿no? Yo, como le digo, mi hermana, tengan un poquito de paciencia y en la voluntad del Señor, que sea Él en su misericordia, trayéndonos claridad sobre algunos conceptos, algún entendimiento. eh, que tengo algunas inquietudes con respecto al estado de las almas en este momento, en este día, porque hay unos pasajes que me han generado inquietud, entonces quiero primero pedir al Señor que nos ayude a resolver eso para poderle dar respuesta a esa pregunta tan interesante que usted, mi hermana, hace. Pero por ahora, teniendo en cuenta el tema que estamos tratando, que es el tema de las tierras, del antisemitismo, de la guerra que está pasando también, que se están peleando por una tierra aquí, por un pedazo de tierra ahí, que, bueno, la palabra de Dios dice que no era la tierra prometida, pero se la están peleando porque creen que es eso, y muchos en el mundo dicen, sí, es que esa es la tierra sagrada, entonces, bueno, pues no lo es. Entonces, por ahora, vamos evacuando esa parte, que es entender que esa no es, ¿no? No es. Lo otro queda pendiente porque, bueno, hay que hacer un estudio también con respecto a esa parte, ¿no? Que es muy interesante. Ahorita hay como
como unas posiciones. Yo tengo una posición que tengo algunos pasajes que me han generado duda, entonces prefiero todavía mantenerla y pedirle al Señor que tenga misericordia y que nos aclare y nos dé una claridad para que tengamos todos paz y tranquilidad en eso, que es lo que siempre hemos buscado en el Señor, que Él nos dé paz en el entendimiento de la palabra, ¿no? Para poder responder su pregunta, mi hermana. Bueno, mi hermana, Gracias, pastor. bueno, mi hermana, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Mi hermana Graciela, Sí, buenas tardes, pastor. Señor les bendiga a todos. Muy bonito, mi amor. Yo quería preguntarle, pastor, ¿en qué parte de la palabra el Señor le promete a Abraham ir a esa ciudad? Porque he leído sobre la promesa que el Señor le hace a Abraham cuando le dice que salga del lugar de donde él era ujú, y de su parentela, y le bien, promete una descendencia, ¿no? Le sí, promete una señora. descendencia y cuando él llega a, ya después de él salir y todo esto, él llega a la tierra de Canaán y Ujú, pasa por ella y en ese momento el Señor se le aparece a Abraham y le dice, le hace la promesa de que a su descendencia daría esa correcto. tierra por donde estaba pasando él. Y bueno, y Señora, así fue. ujú, Pero, perdóneme, pastor, pero no he leído, pues hasta ahora no he encontrado o no recuerdo dónde está escrito que el Señor le prometa a Abraham ir a esa ciudad eh, en aquel momento cuando pues hablaba con el Señor, ¿no? ok, Gracias, pastor. entiendo, mi hermana, muchas gracias. Sí, va. La pregunta que hace mi hermana, voy a tratar de aclararme la pregunta que hace mi hermana. Mi hermana hace una pregunta acerca de en dónde dice la palabra de Dios que la promesa que el Señor le hizo a Abraham tenía que ver con una ciudad celestial. Sí, es más o menos eso, ¿cierto, mi hermana? Sí, pastor, Bueno, porque se cumple todo lo que le promete bien. a él, ¿no? Lo que le ¿Se prometen cumple? en ¿Se el. cumple o no se cumple? Ahí, ese es un punto Pues, interesante, ¿no? Ahí pues, es otro punto que tenemos que dice, abordar, ¿no? ¿Se cumplió o sí, no se cumplió? pues dice que a la descendencia le daría esa tierra por donde él estaba pasando, la tierra de Canaán. Correcto. Sí, señora, totalmente de acuerdo, mi Eso hermana. cumplió. Entonces, permítame, le voy a leer un par de pasajes como en advance, tal vez, para que aclaremos algo. ¿Sí? Primero que todo, el pasaje que está en Hebreos, pues es un pasaje que me habla sobre el tema, ¿no? Sobre la pregunta que su merced hace. Primero que todo, hay que considerar este pasaje de Hebreos como una evidencia de que no era, ¿no? O sea, primero que todo ese. O sea, ese pasaje como primero. Porque, bueno, de pronto mi hermana nos hace una pregunta. Dice la palabra de Dios acerca de que esa no era y que, bueno, Abraham estaba esperando en una ciudad celestial. Entonces, bueno, el primer pasaje a considerar es este precisamente que acabamos de leer, ¿no? Que dice que, pues ahí está, ¿no? Ahí está escrito, dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamento y arquitecto, cuyo arquitecto era Dios, no era aquí en la tierra. Él estuvo aquí en la tierra de Canaán, pero no era. Sí, pero yo estoy acá, ¿verdad? Pero la escritura dice en el libro de Hebreos, el entendimiento que está ahí en Hebreos, dice que no era porque Abraham dijo, bueno, aquí estoy, pero no es. Yo estoy aquí de peregrino y seguiré esperando la promesa del Señor, que es la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No es esta ciudad, es esta. Entonces, esa como primera evidencia. Digamos que como primera evidencia es, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice en Ezequiel 11, por ejemplo, dice, por tanto, así ha dicho el Señor Jesús. Yo recogeré de los pueblos. Y entonces, mire, hoy hablamos con una hermana nueva que nos visitó. Algo interesante. Mi hermana decía, bueno, yo tengo mis reservas con respecto al arrebatamiento de la iglesia, lo que más se conoce como el rapto de la iglesia, ¿no? Después la palabra de Dios habla de arrebatamiento de la iglesia y tiene todo que ver con esto que la pregunta que hace mi hermana, tiene todo que ver. Dice, ¿y cuántos pasajes en la palabra de Dios hablan sobre ese arrebatamiento? Muchísimos, muchos, muchísimos, muchísimos. No solamente que Primera de Corintios 15, entonces, no, que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, en la fina trompeta, y ahí quedó la cosa. No.
Hay muchos que hablan sobre el tema. Cuando el Señor dice que va a recoger a su pueblo, precisamente de eso está hablando. Cuando el Señor dice, es que yo voy a recoger a mi pueblo de los cuatro puntos de la tierra, y que eso también está en el libro de Mateo en el capítulo 24. Los voy a recoger de toda la tierra, dice el Señor. Cuando los va a recoger, está hablando de como el Señor va a levantar a su pueblo que esté allí en su venida, al remanente que esté allí en su venida. Cuando Él venga por segunda vez, el remanente que está allí, Él lo va a levantar. Entonces, de eso está hablando. Ahora, tocando estos pasajes, o algunos de estos pasajes, dice de la siguiente manera, dice, por tanto has dicho el Señor Jesús, yo recogeré, aquí está hablando, cuando dice aquí en este pasaje y en muchos, como les digo, está hablando de cuando el Señor va a ir por segunda vez y va a levantar a su pueblo. No, no está, aquí no está diciendo que es que los voy a recoger, los voy a mandar en un avión a la nación de Israel, al Estado de Israel. No, no es eso no está hablando. Dice que los va a recoger, está hablando de levantar de su iglesia con su segunda venida. Dice, y yo recogeré a los pueblos, y yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. ¿Cómo así? El Señor dice que nos iba a dar la verdadera tierra de Israel, la verdadera, no esta, no esta porque Él nos va a recoger el día que Él venga, Él nos va a recoger y nos va a dar esa tierra, no esta que está acá, no es esta, no. ¿Cuál es esta verdadera tierra de Israel? Vea, por ejemplo, miremos otro pasaje. Ah, Ezequiel 36, 24, otro pasaje más, dice así, dice, y yo os tomaré de las naciones, vuelvo y hago la misma referencia, está hablando sobre su segunda venida y cuando Él va a levantar a su iglesia, cuando Él la va a levantar a su remanente, cuando Él los va a levantar, los va a llevar. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. ¿Quién lo va a hacer? El Señor. Dice, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo voy a venir y los voy a levantar. Voy a traer a mis santos ángeles y los voy a levantar. Voy a levantar a mi pueblo. Yo los voy a sacar. O sea, no está hablando de que aquí cuando dice es que yo os tomaré las naciones y os recogeré de todas las tierras. No en aviones, no, esto no es en aviones, y no es que en avión y nos va a mandar aquí, no, no es eso no es el cumplimiento de la palabra de Dios. Eh, Dice, yo mismo recogeré, perdón, y os recogeré de todas las tierras y os traeré no a vuestro país, que eso es una muy mala traducción, no sé si usted es humano, esa es el 36, 24 que dice que los traerá a su país, no, por favor, no. Entonces, nos va a traer aquí al Estado laico de Israel, allá que sigamos en la sodomía y en la adoración a los dioses falsos. A eso, por supuesto que no. Esa no es la tierra de la que el Señor está hablando. En toda la Escritura no habló sobre esa tierra, el Señor habló sobre la tierra y sobre la tierra que Él iba a dar al pueblo de Israel, que era la tierra celestial, no era esa. Nunca fue esa, la verdad. Nunca fue esa. Y lo habló en muchos pasajes a través de muchos profetas. Hasta Moisés, ahorita rato lo leíamos con el pastor Mauricio, estamos leyendo, creo que lo leímos en el libro de Deuteronomio también, lo mismo, que iba a levantar a su pueblo y lo iba a llevar a la tierra de Israel, que es su tierra. Esa tierra, no esta tierra, no es esta tierra. A ver, leo este otro pasaje, Ezequiel 37, 21, dice, y les dirás así ha dicho el Señor Jesús, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, o sea, los va a tomar, los tomaré, los voy a coger, los voy a levantar, los voy a tomar a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, de entre donde estamos esparcidos desde los cuatro puntos del mundo, dice la palabra de Dios, y los recogeré, y los recogeré de todas partes, eso está en Ezequiel 37, 21, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. A ver, el Señor nos va a levantar aquí de la tierra y nos va a llevar a la tierra que Él nos prometió. A esa tierra es la que nos va a llevar. Entonces, la promesa de ser levantados y ser llevados a la verdadera tierra de Israel sí está a través de los profetas y está en muchas ocasiones, ¿no? Sí está. Sí es, esa es la promesa. Esa es la promesa. Mi hermana, no sé si le respondí su pregunta, mi hermana Graciela. Sí, eso yo lo he leído, pastor. O sea, lo que, o sea, puntualmente era a Abraham en ese momento que se le presentaba a él, si en ese momento cuando se le presentaba a él que él estaba aquí vivo, pues en este cuerpo, le habló, le dijo en ese momento
que pues le llevaría a él a la tierra prometida. No estoy hablando de esta tierra de Canaán, ¿no? Sino a esa ciudad celestial estamos leyendo. Sí entendí lo que usted leyó ahora, que el Señor va a recoger a los suyos para llevarlos a la tierra, ¿no? Solamente que él le habla pues a otros hombres, ya no directamente a Abraham. Claro, mi hermana, claro, claro. Recuerde que la palabra de Dios es una suma, ¿no? No es solamente una parte, porque a veces como que, no, pero es que yo quiero que me cuenten todo lo que le dijo el Señor a Abraham. Pero bueno, el Señor no le dijo todo a Abraham completamente. El Señor también le habló al profeta Ezequiel, o el Señor también le habló al profeta Isaías. Pero pues a Ezequiel no le contó todo. A Ezequiel le contó algo que el Señor le quería contar, lo que él tenía que contarle a él para que nos transmitiera. Y luego también le comentó, le habló a Isaías, y Isaías nos comentó otra parte también que el Señor quería que nosotros conociéramos. Y a Daniel y así sucesivamente, ¿no? A cada uno le dio lo que el Señor le había puesto a ellos para que nos transmitieran, ¿no? No, o si no, pues tal vez para nosotros como que hubiese sido más fácil si el Señor toma a un solo personaje de la escritura y le dice, venga, le voy a contar todo a usted, todo se lo cuento a usted y usted cuente todo. Bueno, pero el Señor no le plació hacerlo de esa manera. Entonces el Señor tomó diferentes profetas y trajo mensajes a través de diferentes profetas. Por eso nosotros debemos de ir a cada uno de ellos, a esas fuentes, y sumar, como dice la palabra de Dios, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad. Sumar para tener una verdad, una verdad, no un trocillo por allí de una parte, de una porción, como que un versículo por allí que como que de pronto no me dice mucho, pero bueno, y cada uno lo puede como interpretar a su manera, ¿no? No, porque la palabra de Dios se interpreta sola y se interpreta a través de los mismos profetas, a través de la ley, a través de ella misma se interpreta, ¿no? Después, de eso se trata, mi hermana. No, ya, o sea, entiendo lo que su merced me dice de que la suma, yo, claro, obviamente entiendo, solamente que como él tenía la esperanza ¿no? Él tenía esa fe en esa ciudad celestial y pensé que aquí estaba escrito, solamente eso. Me imagino yo leyendo lo que estoy leyendo, que si en esa tierra donde él llegó hubo hambre y tuvo que salir de ahí para irse a Egipto, era obvio que eso no era lo celestial, ¿no? No tenía nada que ver con Claro, sí, algo más grande, sí, sí, obviamente. Eh, totalmente, ajá, totalmente. muchas gracias, pastor. Totalmente. Y bueno, para complementar un poquito, podemos también referenciar como donde hay una descripción mucho más grande, pronto en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, en el capítulo 21, ¿no? Que es una descripción como un poco más detallada, tal vez en esa parte. Bueno, no digo que no haya en otras partes, pero en esa parte, pues hay una descripción detallada bastante interesante, bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Sobre la ciudad celestial. Quiero terminar el mensaje del día de hoy con respecto al antisemitismo mostrando este par de pasajes, o este pasaje, que está en el libro de Mateo, en el 24, creo que ya lo leímos, ¿no? Dice que os entregarán y os matarán, y seréis odiados y aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A ver, entonces, si habló el Señor del odio que iba a haber contra el pueblo, a su pueblo elegido, a su remanente, sí, el Señor habló de ese odio, por supuesto que sí. Nosotros no podemos participar de ese odio porque hacemos parte primero que todo del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, por esa primera razón, no podemos participar de ningún odio, porque al hablar de odios en contra de Israel, pues estamos hablando de odios en contra de nosotros también, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo muy bien, y considerar que también allí tenemos hermanos a los cuales el Señor va a llamar y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, eso son cosas que hay que considerar mucho al momento de dejarnos llevar por estos movimientos que se levantan y que, bueno, y toda esta información que recibimos, y bueno, entonces eso hay que considerarlo muy bien. Ah, en el libro de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 18, dice, si el mundo os aborrece, o sea, antisemitismo, o sea, anti-Israel, odio contra el pueblo de Dios, si el mundo os aborrece, no, es que usted ya se convirtió al Señor, todo, no, nadie lo va a aborrecer, todo el mundo lo va a amar.
Todo lo contrario, el Señor dijo que a los hijos de Dios pues, esto le iba a ocurrir, que el mundo lo iba a aborrecer a su pueblo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El Señor dice, a mí me aborrecieron antes que a vosotros y a ustedes también los van a aborrecer. Eso es lo que está diciendo el Señor, también van a ir en contra. Y todo esto que está pasando, todo esto tiene que ver con hay una cuestión espiritual aquí dentro de todo esto para buscar al remanente de Israel. Eso se mueve, no crean que no. Todo esto tiene que ver, porque todo esto nos afecta a nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios. Este tipo de situaciones aquí en el Estado de Israel, por ejemplo, nos afecta. Hay algo en nuestro sentir que se afecta. ¿Por qué se afecta? Porque nosotros hacemos parte de Israel, entonces sí nos toca. Esa parte nos toca a nosotros y por eso sentimos lo que sentimos. Ah, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de ustedes. El Señor tenga de cada uno de ustedes misericordia y el Señor ponga en cada uno de nosotros shalom o paz, como se traduce hoy en día. El Señor los bendiga.